Primera de Corintios, capítulo número 11. Vamos a continuar el discipulado sobre la madurez del creyente. Hemos estado compartiendo con la iglesia este tema, mirando diferentes aspectos que reflejan la madurez del creyente en la carta de Primera de Corintios, aunque fue una iglesia que no manifestó una conducta madura, la mayoría de los creyentes allí, pero precisamente quiere el Señor que veamos las áreas donde ellos quedaron cortos para que nosotros las evitemos y trabajemos en esas áreas. Eso es lo que yo he entendido cuando el Señor me mueve a dar esta serie de enseñanzas en esta carta, que mirando dónde fueron ellos negligentes y se descuidaron, nosotros podemos evitarlo y trabajar si tal vez, quién sabe, estamos en la misma condición en algunas de esas áreas. Hemos visto varios temas en cada capítulo, estamos avanzando, estamos en el capítulo 11. Vimos primero la madurez frente a la presión social. Vimos también la madurez en el discernimiento espiritual. Pasamos a través de la madurez en lo corporativo, que tiene que ver con la iglesia como un cuerpo, una mentalidad de cuerpo, de unidad, de familia. Vimos la madurez en la autoestima, madurez en las relaciones, en el manejo de los conflictos, en las relaciones conyugales, madurez de la conciencia, madurez para cumplir la comisión de Cristo, madurez para permanecer firmes, madurez para evitar las contiendas. Y hoy vamos a leer en el capítulo 11, verso 27 en adelante. Ahí vamos a ver el tema para esta noche. Dice la palabra del Señor: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien, marque esa palabra, si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. La Santa Cena. Miren que el pan y el vino lo vemos como unas galletitas allí y una copita de vino, pero hay un poder grande en eso. Es imposible leer esta porción sin discernir que hay un poder en esa celebración de la iglesia. Son pan y son vino, pero hay una impartición muy seria en la participación de la cena del Señor.
porque las cosas que Dios hace siempre tienen un motivo trascendente, impactante y eterno. Dios no hace nada por perder el tiempo. Y cuánto más la obra de Cristo, la obra de la redención. Dice el cuerpo y la sangre. Eso tiene un poder trascendente, un impacto en toda la humanidad, en el mundo espiritual y en nuestras vidas como su iglesia. Que de no discernirlo, no practicarlo sin la conciencia que merece, puede llevarnos a una condición que hasta afecta nuestra salud y puede provocar la muerte. Claro que la intención del apóstol no es crear una atmósfera de miedo en la iglesia, ni de legalismo hermético en la celebración de la cena. Todo lo contrario, cuando vemos en la historia la celebración de la cena, se daba un ambiente festivo muy agradable, muy familiar, donde las familias se reunían todos los domingos, lo practicaba la iglesia primitiva. Hoy lo hacemos una vez al mes, algunas iglesias lo hacen todos los domingos todavía, otras iglesias lo hacen una vez al año, porque el Señor no dio una instrucción de que se hiciera específicamente todos los domingos, sino cada vez que hagan esto, háganla en memoria de mí. Y la iglesia primitiva en la Santa Cena se daba una oportunidad de autoexaminarse, de cómo está mi vida con Dios, cómo está mi vida con mis hermanos, cómo está mi vida en el servicio, cómo estoy yo en mi corazón y cómo estoy conmigo mismo. Era un momento que la iglesia aprovechaba donde se elevaba la oración de la consagración, le llamaban, donde al beber el pan, al comer el pan y al beber el vino, hacían un pacto de consagración donde prometían seguir fieles, seguir amándose como el Señor les enseñó, seguir sirviéndose como el Señor les enseñó y seguir adelante en la obra del reino que Dios les había entregado y no entregar la fe. Hacían ese compromiso. Si había problema entre hermanos, se reconciliaban, se daba un acto de reconciliación, porque era un momento en donde se aprovechaba, comían juntos antes de ir al ágape, que le llamaban, a compartir la mesa. Se reconciliaban y había una sanidad en lo espiritual en la iglesia cada domingo, una sanidad en lo emocional y un fortalecimiento de la fe y de las relaciones en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vemos que se habla de la cruz, en la cruz se dio una obra de reconciliación, donde fue derribada la pared de enemistad, las enemistades, donde se reconcilia a Dios con el hombre con Dios y a los hombres con los hombres. Y ese es el cuerpo de Cristo, una familia. Es donde se redime la familia de Dios. Y eso era lo que se celebraba, era en un tributo a eso que significaba la obra de Cristo. Cuando nosotros leemos el contexto en el que Jesucristo instituye la cena, vemos todo lo que sucedió allí. Tiene que ver con la seriedad de la relación con Dios y la relación entre los hermanos, de la familia espiritual. Vemos que Cristo les lava los pies a sus discípulos y les dice: así ustedes tienen que ser unos con los otros, servirse los unos a los otros. Nadie debe sentirse más grande que nadie. No hay entre ustedes discriminación ninguna, sino que todos sean iguales en mi presencia, en una perfecta armonía del Espíritu. Se escogió el lugar de una casa de un padre de familia. Eso tiene mucho que ver con el sentido de lo que se iba a hacer allí, porque era la redención de la familia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios se reveló como el Dios de Israel, el omnipotente, el todopoderoso, pero en el Nuevo Testamento Dios se revela como Padre. Jesucristo lo revela como Padre, y si es Padre tiene una familia. Diga, y eso somos nosotros. Entonces eso es lo que la cruz vino a lograr. Era el sueño del Padre. El Hijo le regaló al Padre su sueño de tener una familia y relacionarse con su pueblo en una dinámica espiritual de paternidad sana.
una paternidad espiritual que se reflejara en la iglesia, que costó la sangre. Diga, costó la sangre. Es el precio que fue pagado. Y por eso Pablo, haciendo memoria y pensando en todo lo que significaba esa institución de esa cena y todo lo que pasó allí, Pablo dice que cualquiera que participa de eso sin discernir de qué se trata, miren las consecuencias. Entonces, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados, no caeríamos en semejante situación. Lo que implica que lo que llevó a la iglesia a vivir esa situación que se estaba viviendo era una falta de autoexaminación. Y ese es el tema para hoy: madurez para autoexaminarnos a nosotros mismos. Porque se necesita ser maduro para usted autoexaminarse. Usted hacerse una evaluación interna a usted mismo. Se necesita ser maduro. Y yo le digo esto porque hay una clara revelación en la palabra de lo que es la tendencia humana natural y lo que es la tendencia del hombre nuevo, el hombre espiritual. En el hombre natural hay una tendencia lamentable, crítica en nosotros, en todos nosotros, hermanos. Y todavía está ahí. Y por eso es que hay que mantenerse sometido al Espíritu y a la palabra. Y permitiéndole a Dios eclipsar el hombre viejo y desarrollar en nosotros la personalidad del Hijo de Jesucristo, que es el hombre nuevo en nosotros. Porque el hombre natural, el hombre en lo que es su humanidad, necesita un cambio de actitud, no solamente hacia Dios, no solamente hacia el prójimo, sino hacia sí mismo. Es terrible el daño que ocasionó el pecado. El pecado no solo afectó mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo, el pecado afectó también mi relación conmigo mismo. Porque el pecado trajo a nuestro ser una semilla maligna de creernos que estamos bien cuando estamos mal, de camuflar la realidad de nuestras vidas. Por eso hay en nosotros una tendencia a ser muy ligeros en examinar y condenar a otros, juzgar a otros. Es una tendencia natural. Somos muy ligeros en examinar a los demás. Yo quisiera que someter a prueba hoy su corazón, de que usted escuche esta enseñanza sin pensar en nadie, sino solo en usted mismo. A ver si puede. A ver si podemos. Hay una ligereza en examinar, evaluar a otros, condenarlos. Y también somos renuentes a ser examinados o evaluados. Una tendencia triste. No nos gusta que nos evalúen, no nos cae muy bien que nos critiquen, que nos corrijan. Amado, y está en todos nosotros, porque es una tendencia con la cual el Espíritu de Dios está trabajando. Y por eso Jesús habló de una manera muy marcada sobre esto. ¿Por qué? Porque Jesús pudo vivir en carne viva en su tiempo la manifestación de un pueblo, de una sociedad perfeccionista inflexible. Un perfeccionismo inflexible les rodeaba. Y por el otro lado, un legalismo insensible rodeaba a Jesús. Y él tuvo que lidiar y enseñar a sus discípulos que ustedes tendrán que ser diferentes. Tienen que aprender a ser sinceros primero con ustedes mismos. No pueden ser igual. Por eso habló que si su justicia no sobrepasaba la de los escribas y los fariseos, que eran hipócritas, no podrían heredar el reino de Dios. Ustedes tienen que ser personas sinceras primero con ustedes mismos, para que puedan ser usados para traer a la tierra el reino de Dios. Porque era una sociedad
envuelta, esclavizada por un perfeccionismo inflexible y por un legalismo insensible. Por ejemplo, en Lucas 6, vaya conmigo a Lucas 6. Madurez en examinarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, voy a leerlo, usted puede escucharme. Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Entonces les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. ¿Por qué? Mire la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga 4x4. Los carpinteros saben lo que es una viga 4x4. La viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, sin que mires la viga que está en tu ojo? ¿Y qué dice ahí? Hipócritas. Hipócritas. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la brizna que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuál es la diferencia entre una viga y una brizna? Una pajita en el ojo del hermano, y quien está pretendiendo sacarle la pajita tiene la visión distorsionada, su propia visión, porque la viga que tiene no lo deja ver bien. O sea, ¿por qué ve la brizna más grande que su viga? Porque su visión está distorsionada por su propia condición. Por eso empieza diciendo, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Quién puede ver bien con una tremenda viga en sus ojos? Entonces usted va a notar que la tendencia humana es que el más imperfecto es el que más anda perfeccionando a otros. Es una tendencia. Usted se va a dar cuenta en las experiencias vividas que personas que han sido inflexibles y hostiles con ciertas conductas de otras personas, después se descubre que son 3 veces peores que ellos, que las personas que siempre estaban ahí. Era la viga que tenían, hermano. Y Jesús sabe lo que está diciendo. Él pasó a través de esa cultura humana. Él bregó con eso en carne viva. Y la cruz tiene un propósito de corregir eso en la iglesia. De que en la iglesia no hayan hipócritas. Que seamos sinceros, porque solamente es sincero el que primero se corrige a sí mismo para entonces tener autoridad para corregir al otro. El que primero saca la viga que tiene en su ojo para entonces ayudar a su hermano a sacar la brizna, la pajita. Pero para eso, diga conmigo, se necesita madurez. El inmaduro, usted no le puede tocar la pajita a un inmaduro, mucho menos la viga. Muy bien. También vemos el caso del legalismo insensible cuando el caso de la mujer adúltera, cuando Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Todos estaban con las manos llenas de piedra para matar a la mujer adúltera, aplicar la ley
amados míos, de una manera hostil, cuando ellos eran tan pecadores como ella, y tal vez algunos aún más pecadores que ella. El legalismo también fue enfrentado. Pablo dice en Romanos 2, dice a los judíos, a los judaizantes, que mire, vamos a leerlo para que usted vea. A mí esa lectura de Pablo me confronta y me gusta mucho. Vaya a Romanos capítulo 2. Y Pablo sabe de qué está hablando, porque él vivió eso. De ahí lo sacó Dios a él. Romanos 2, verso 17. Dice así la palabra, dice: he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es una ironía, un lenguaje irónico. Pablo está usando el recurso de la ironía. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Note bien. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. O sea, prácticamente Pablo lo que les está diciendo es: ustedes que andan cambiando el mundo y perfeccionando el mundo son peores que ellos. El mismo caso. Y Pablo fue uno, que Pablo obligaba a los cristianos a blasfemar, a maldecir a Jesús, cuando no se le había revelado Jesucristo. Era hostil, legalista, hasta que la viga que tenía en los ojos se le cayeron, las escamas. Ahí todo cambió. Importante entender esto, porque se trata de una tendencia. Se trata de una incapacidad con la cual Dios está bregando en nosotros. Y si nosotros creemos que somos mejores que los otros, va a ser difícil la obra para el Espíritu Santo y para la palabra en nuestras vidas. Si no aprendemos, como dice Pablo, a examinarnos a nosotros mismos, entonces seremos juzgados de una u otra manera. Porque con la medida con que medimos, se nos volverá a medir. Lo dijo el maestro. Yo entiendo que cuando usted está corrigiendo una deficiencia en alguien y usted tiene esa deficiencia o algo peor, entonces usted tiene una cuota por la suya y por la de la persona que usted está juzgando. Se hace responsable por ambas, simplemente por juzgar sin primero haberse evaluado usted. Mire, ahí en la iglesia, por esa situación en la Santa Cena, era una situación bien difícil porque los ricos venían y se sentían los bendecidos. Ellos eran los prósperos, los bendecidos en la iglesia de Corintios, según ellos, porque en la cultura griega la riqueza, tener abundancia, era interpretado como el favor de los dioses. Y cuando llegaron a la iglesia, comenzaron a interpretar, como sucede hoy, que han hecho, es lo mismo, la bendición de Dios en base a cosas materiales, a la abundancia que tenían, a la buena casa, el buen traje, la buena comida, la cuenta bien repleta, oro, la plata y todas esas cosas. Para ellos eran que ellos eran los bendecidos y los mimados de Dios.
Y los pobres que no tenían que llevar, los pobres que no se podían vestir bien, los pobres que vivían en los ranchitos, los pobres que eran jornaleros, los esclavos, amados míos, porque habían castas sociales. De ahí venían ellos y seguían viviendo en la iglesia la cultura del mundo. Habían plebeyos, habían nobles, habían esclavos. Y querían llevar esa estructura a la iglesia y se estaban comportando en la iglesia según la estructura del mundo. Y Pablo dice, la cruz y el cuerpo de Cristo vinieron a acabar con eso. Y ustedes lo están trayendo a la iglesia. Por eso muchos que no han entendido eso están pisoteando la sangre, burlándose del sacrificio, discriminando a sus hermanos, siendo egocéntricos. ¿Sabe qué hacían? Según la historia, que ellos comían primero rápido antes que llegaran los pobrecitos, porque tenían su grupito que venían temprano y se reunían y se comían su buena comida. Y cuando los esclavos, que dicen algunos historiadores que el domingo era el único día en que algunos esclavos y muchos hermanos pobres podían comer una comida decente, porque ahí en la iglesia la conseguían, porque durante la semana no tenían lo suficiente para comer bien con su familia. Y sin embargo en Corintios no se discernió ese amor, ese ágape, y se hirió al Espíritu de Dios. Se pervirtió el efecto de la cruz que está revelado en la Santa Cena. Y muchos estaban muriéndose, otros estaban enfermos, dice Pablo. Y dice, Dios usa esa disciplina para no condenarlos con el mundo. Note eso. Hay un pequeño documento que conseguí de un historiador, me pareció muy apropiado y se lo voy a leer. Dice, en sus reducidos límites, habían reducido casi de pasada los problemas sociales que agobiaban a Roma y que siguen agobiando a Europa y al mundo. Habían elevado a la mujer a su debido nivel, restaurado la dignidad del trabajo, abolido la mendicidad, y habían suprimido el estigma de la esclavitud. El secreto de la revolución dada era que el egoísmo de razas y clases se habían olvidado a la mesa del Señor. Cuando en esa mesa del Señor no existían esa diferencia, o no debían existir. Y las iglesias que estaban viviendo el reino y que estaban viviendo el efecto de la cruz, ahí no se veía diferencia en esa mesa. Todos eran iguales, pero en Corintios no. En la iglesia de Corinto no. Y dice aquí que esa revolución se llevó a cabo por el efecto de la mesa del Señor, lo que significaba y lo que se conmemoraba en ese evento. Dice que se había encontrado una nueva base para la sociedad en el amor de la imagen visible de Dios en todas las personas por las que Cristo había muerto. Era el amor visible, el ágape. O sea, Dios se hacía visible alrededor de esa mesa, en esa comida de amor, en esa familia, en lo que sucedía allí. Los de afuera podían ver a Dios, el amor de Dios. Y eso en Corintios se estaba pervirtiendo, porque eso era el efecto de la cruz. Cuando nosotros, por cualquier razón, pervertimos lo sagrado, lo que tiene que ver con el amor puro de Dios, con el carácter y la revelación divina en su iglesia, y en lugar de ser instrumentos de bendición, de edificación, de crecimiento, de inspiración, de salud para nuestros hermanos, nos convertimos en tropiezo. Somos egocéntricos, discriminadores, y traemos esa cultura del mundo de las diferencias a la iglesia. Estamos pecando contra el cuerpo de Cristo. Y eso, dice Pablo, es un grave pecado, el pecado contra el cuerpo. Amados, por eso dice, si ustedes se examinan a sí mismos y se dan cuenta en lo que está pasando, no serían condenados. Amados, imagínense una comunidad gobernada solamente por el amor de Dios. Imagínense en una comunidad sin crítica, sin condenación, sin prejuicios, sin diferencia, sin discriminación, sin clasismo. Eso debió ser la iglesia. Eso fue lo que Cristo aspiró cuando murió en la cruz. Eso fue lo que Cristo enseñó a los discípulos cuando instituyó la cena y hasta se lo ilustró lavándole los pies.
Dice Juan 13 que los amó hasta el fin. Amado. Y Pablo dice, ese es el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, diga conmigo, es necesario que sea deshecha esa humana tendencia. Hay que madurar para poder evaluarnos a nosotros mismos. Entonces yo veo que la marca de estos dos tipos de personas, el perfeccionista inflexible y el legalista insensible, es que se caracterizan por una terrible inflexibilidad hacia los demás. Y no solamente son inflexibles hacia los demás, sino hacia sí mismos también. Hay personas que se trazan una meta y no la logran y se deprimen, se sienten mal. Los perfeccionistas, cuando tienen un sueño, algo que quieren lograr y una circunstancia los priva de eso, se les daña el mundo. El flexible no, el flexible entiende, no fue la voluntad de Dios, Jehová no quiso, algo mejor tiene para mí. Es flexible consigo mismo, es flexible con la circunstancia. Diga. Y más con los demás. Porque es una proyección. Cuando yo soy inflexible conmigo mismo, soy perfeccionista, lo voy a proyectar en mi trato con los demás. No voy a ser flexible con otros si no lo soy conmigo. Por eso dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un inflexible con los demás. Por ejemplo, Santiago, mi hermano Santiago, dijo o hizo algo que a mí me causó un cierto grado de daño a mi personalidad o a mis intereses o a mi reputación. Yo me entero y voy donde él y lo confronto y le digo, Santiago, mira, lo que dijiste me ha hecho daño, de verdad que no me agrada lo que hiciste. Y él, que no lo hizo tal vez con una intención directamente para hacerme daño, se humilla y me dice, Pastor Manolo, perdóneme, de verdad, no pensé que eso pudiera llegar a ser tan grave, perdóneme. Y yo le digo, bueno, yo sí, pero no fue fácil, ¿no? ¿Te entiendes? En lugar de decirle, abrazarlo y decirle, está bien, manito, te perdono, no lo vuelvas a hacer, yo te amo, hay que tener cuidado. No, bueno, mira, se la pongo difícil. ¿Tú entiendes? Él tiene que sufrir un poquito antes de que yo lo perdone. Eso es ser inflexible, hermano. Bueno, yo tengo que orar. Si el inflexible se inventa algo para mostrar que es duro, que no, para demostrar, reivindicarse antes de perdonar. ¿Le cuesta? No, eso ahí, ok, está bien, te perdono, que Dios te ayude la próxima vez, lo que sea, pero volvemos igual y nos abrazamos y ya, eso pasó, eso es madurez. Ahora, ¿qué me llevará a mí a actuar así con Santiago? Si yo lo perdono, nos abrazamos y eso se olvida. Madurez, porque yo sé que yo también he fallado muchas veces y que tal vez yo pueda un día fallarle a él también. ¿Usted me entiende? Pero la tendencia humana, la tendencia del ser caído es lo contrario. La inflexibilidad. Entonces, la falta de autoexamen, escuche esto, la falta de autoexamen en una persona es señal de inmadurez. Cuando a una persona le cuesta autoevaluarse primero él antes de atacar a otro o de corregir a otro, es ligero primero en examinar a otros, condenar a otros, juzgar a otros, evaluar a otros. Es renuente a ser examinado, evaluado y corregido. Esa persona está dando señal de que es inmaduro. ¿Y por qué le digo esto? Porque en Gálatas 6, capítulo 6, verso 1 dice, cuando alguien
es sorprendido en una falta. Dice, vosotros los que sois ¿qué? Espirituales. Y eso tiene que ver con ser maduro. ¿Qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, eso es madurez. El espiritual, antes de corregir a alguien, se considera a sí mismo para ir en un espíritu de amor y de restauración. No es como Moisés, déjame ver lo que hay en la visión. No. Él se quita la sandalia primero. Primero se quita su sandalia y después va a restaurar. Tómelo como una ilustración. No se va ligero a corregir el mal porque yo soy el que sé, soy el espiritual, yo soy el... No. Y miren, créanme, hay personas que ellos se creen que tienen el ministerio de corregir. Créanme lo que se lo digo. Y se lo digo en serio. Han confundido el don de exhortación con corrección. Que andan corrigiendo a todo el mundo. Que ellos son los que siempre están mirando el pelito en la leche. Donde quiera que están, donde quieran que van, con la persona que andan, siempre le consiguen el pelito a la leche. Están fijando dónde está el pelito en la leche. Hay personas que son así. Una tendencia. Y los que están llenos de pelitos son ellos. En la leche, en la olla, en el café. Bien, entonces, esa falta de autoexamen es una evidencia de inmadurez. Ahora, hay una pregunta que se levanta. Yo cuando estaba en la palabra, a veces me retiro un rato y comienzo a orar, que el Espíritu me siga llevando cómo ordenar las ideas. Y en uno de ese echar un poco hacia atrás y distanciarme, dejar de escribir, se levanta esta pregunta: ¿bajo cuál estándar nos autoexaminamos? ¿Quién pone el estándar en tu autoexaminación? Hermano, y esto es fundamental. Porque si tú te vas a autoevaluar según tus propios estándares, siempre tú vas a estar bien. Nunca tú vas a estar equivocado según tus estándares. Y usted sabe por qué la mayoría de la gente siempre están correctos ellos. Nunca están equivocados. Porque ellos se autoevalúan según sus propios estándares. No con el de Dios. Y en el reino de Dios, el cristiano, el creyente maduro, jamás se va a autoexaminar siguiendo sus propios estándares. Va a abrir el corazón al escrutinio del Espíritu por la palabra. Va a someter su corazón a lo que la palabra dice, a lo que Dios dice, al estándar divino. Hay un ejemplo poderoso. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 12. Ustedes saben lo que pasó con David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Cometió un error muy grave, y fue tan grave que hoy y hasta que Cristo venga, eso ha permanecido como una mancha, un punto negro en la excelente carrera de David. El caso de Betsabé. 2 de Samuel 12. Sí, 12, hermano. Dice la palabra: el Señor envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos.
comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió. Mire, ni lo dejó terminar David. Vaya notando. Míreme acá, mire. ¿Qué fue lo que vino a David? Diga, una palabra de Dios. Porque el profeta Natán vino, fue Dios que lo trajo y lo trajo con una palabra. Note bien que lo que viene David es una palabra para llevar a David a una autorreflexión. Pero ¿cómo lo hace? Porque David estaba normal, hermano. Había matado a un hombre, había vivido con su mujer, lo había asesinado, había cometido un crimen atroz en Israel. Y estaba sonante y campante. Bueno, así se veía públicamente David. David se mostraba como que todo había escondido el pecado, tenía el pecado oculto. Y seguía gobernando, seguía mandando rayas, seguía dando órdenes, hasta seguía adorando, hermano. Pero en su vida privada, vamos a ver, David estaba que no servía en su vida íntima. Pero el pecado tapado ahí. Y Dios le manda esa palabra a través del profeta. Y le da una ilustración perfecta. Y David inmediatamente escuchó, de una vez dijo, entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. El verso 6 dice, él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Ahí se levantó la tendencia. Esa es la tendencia que está hablando ahí. La tendencia natural, humana del hombre. Ligero para condenar. Ligero para juzgar al otro. Y oiga, tiene que pagar 4 tantos. ¿Usted se da cuenta? Que el que está peor, él es el que más condena. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del profeta? Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Imagínese. Y usted lee el verso 13, después que Natán le dijo cómo Jehová se sentía por lo que él había hecho y lo que Jehová había determinado. En el 13 dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Pero ahora reflexiona, diga, porque fue confrontado. Terrible. La humana tendencia. Pero ahora David entra en una nueva dimensión. Cuando fue confrontado con el estándar de Dios, él entra en una nueva dimensión. ¿En qué sentido? Yo veo aquí que David todavía era un rey inmaduro. Estaba en un nivel de posición honrosa. Era un rey admirado. Muchos éxitos en su carrera militar, en su gestión gubernamental. Dios estaba con él. Pero David era todavía un hombre inmaduro. David no había llegado al nivel de autoexaminarse a sí mismo a la luz del estándar divino. Un hombre, una mujer son verdaderamente maduros cuando son capaces de reconocer sus propios errores sin que nadie tenga que estarlo presionando, sin que nadie tenga que acusarlo con nadie. Usted en su intimidad con Dios, usted se encierra con Dios, usted se mira al espejo de la palabra y usted se dice a sí mismo, estoy mal, Señor, ayúdame, Padre. No está peleando con otros, no le está tirando la culpa a los otros, no está condenando a los otros, no está proyectando su problema sobre el otro. Usted está metido con Dios, autoexaminando sus escondrijos del corazón. Eso es madurez. Y David no había llegado hasta ahí. Tenía el pecado escondido.
terrible problema en su interior. Amado, y cuando usted se lee un Salmo 32, vaya al Salmo 32, que es un producto de esta situación. No solo el 51, el 32 también. Dice: bienaventurado aquel, después que él confesó y gracias que recibió el estándar, se sometió al estándar de Dios. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Diga: el único pecado que Dios no perdona es el que no se admite. Y usted dirá: ¿y la blasfemia contra el Espíritu Santo? Un cristiano verdadero no blasfema contra el Espíritu Santo. Mientras él se cayó y estaba escondiendo el asunto, no servía. Claro, la corona en la cabeza, el manto del real, normal entre el pueblo, a las reuniones, todo seguía normal, pero en su vida íntima estaba destruido. Hay textos que dicen que él empapaba su cama con lágrimas, porque sabía que estaba mal. Pero no había sido capaz de sentarse, tomar un alto, una vacacioncita para autoevaluarse. Diga conmigo: hay veces que necesitamos una vacacioncita para autoevaluarnos. Dejar el trajín, el vaivén, el afán, el activismo y meternos con Dios. Conocen el Salmo 51 también. El 139. Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi pensamiento. Y ve si hay en mí. Se sometió al estándar de Dios. Primero, yo veo que primero David estaba sometiéndose a sus propios estándares. Y mientras él estuvo autoexaminándose con sus propios estándares, fue liviano consigo mismo, fue indulgente consigo mismo. Y esa es la tendencia que tenemos nosotros. Cuando usted juzga sus hechos y su situación, evaluando su condición bajo sus propios estándares, usted es indulgente con usted mismo. Pero cuando usted con un corazón sincero se abre a la palabra de Dios, cuando usted recibe la voz del profeta como voz de Dios, cuando usted se humilla ante lo que Dios dice, usted ya no es indulgente con su maldad. Usted la confiesa tales cuales son y se aparta de ellas. Y pide perdón a quien tiene que pedirle perdón también. El problema que tenemos, que es obvio en la iglesia, es que la mayoría de nosotros preferimos nuestros propios estándares en nuestra autoevaluación. Oiga, esa tendencia natural, adánica, satánica, es tan perversa que una palabra que te da en el punto, ¿qué hacemos con esa palabra? La desechamos. Generalmente la desechamos. No queremos oír lo que nos molesta. No queremos, oiga, y más esta generación en la que estamos viviendo, no queremos escuchar la corrección. No somos una generación amante de la corrección. Queremos que todo el mundo nos diga que estamos bien, amados. Queremos que todo el mundo nos haga sentir bien. Que todo el mundo nos dé una palmadita por la espalda y nos diga: sí, así, que tú estás bien. Eso es lo que queremos. No queremos la corrección que nos sana, que nos cura, que nos restaura, que nos alinea con Dios, que nos alinea con nuestro prójimo, que nos hace ser personas sinceras y reales y auténticas ante Dios y ante la sociedad en la que vivimos. Preferimos la hipocresía. Amados,
Y así estaba David, hasta que fue confrontado con el estándar de Dios, no con el de él. Diga conmigo, nuestro propio interior es el primer objetivo de una palabra de Dios. El primer objetivo de una palabra de Dios dada a mi vida no es mi hermano, no es mi esposa, no es mi hijo, no es mi vecino, es mi corazón. Pero la tendencia del hombre caído, lo primero que hace, eso les viene bien a fulano. Esto les, ay, si fulanito estuviera aquí. Y a veces tú ves que las esposas están al lado del esposo y le hacen así. A veces sucede en una predicación, yo lo he visto desde aquí. Y hay esposos que han hecho lo mismo también. Hay algunos que han sido tan explícitos que le hacen así. Yo no sé qué pasa en la casa después del culto, pero se están tirando ahí, mire, uno al otro la pelota, si mira ahí. No, hermano, si te dio, pues acéptalo. Baja. Qué lindo cuando tú haces así. Y esto lo hacemos poco, mire. Nos vemos más bonitos así. ¿Usted se imagina cuando Natán le dice a David, tú eres ese hombre? Yo le he dicho la historia de la ancianita que tenía la mala costumbre cuando el pastor predicaba. Para los nuevos que no conocen la historia. Que el pastor soltaba una aplicación y la ancianita decía, ese para fulanito. Y venía otra aplicación, ese para fulanito también. Y tenía una lista, hermano, venía. Y en una el pastor soltó una que le dio duro. Y dice, ¡ay! Ese para mí. Ese para mí. Le dio en el mismo centro, hermano. Dice, ¡ay! Ese para mí. Dice. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La palabra, el primer objetivo de una palabra de Dios es mi interior, mi propio corazón. No es para que yo la agarre y esté pensando en otro, es para que yo me la aplique primero. Amado. Y esa es la gran responsabilidad de nosotros los pastores, que no es fácil. La gente piensa que ser un pastor, ser un predicador es tarea fácil. Cuando Dios te da un sermón, te está confrontando a ti primero. El primero que te miras en el espejo eres tú. Y a veces, hermano, créame, hay sermones que yo he decidido no predicarlo, porque no estoy bien ahí. Créame. Y me confronta el Espíritu, tú no estás listo para hablar de eso. ¿Y a qué predicador no le pasa? Hasta que el Espíritu trabaja y nos lleva al nivel de que estamos viviéndolo y entonces lo predicamos. O estamos tratando muchas veces de vivirlo también, porque estamos lejos de ser todavía perfectos. Estamos esforzándonos igual que ustedes en dar la medida. Dije Hebreos 4, ¿verdad? 12. Mire el texto, un texto muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, dice mi versión, que toda espada de dos filos. ¿Qué hace? Penetra hasta partir que el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne, examina los pensamientos y las intenciones del corazón.
Santo. Lo primero que persigue la palabra cuando te es ministrada es tu propio corazón, no el del otro que está al lado tuyo. Cuando estás en tu devocional, cuando estás en tu lectura bíblica, cuando estás escuchando la predicación, Dios te quiere hablar a ti. Ustedes recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, mira aquel a Juan, dice que aquel que sígueme tú, porque esto es contigo, esto es entre tú y yo. Yo tengo lo de él, aparte de lo tuyo. Eso es una paráfrasis de estilo Manolo, no, pero más o menos así es que dice. Sí, Pedrito queriéndole tirar la cosa a Juan, dice: no, estoy contigo ahora. Entonces el Señor, cuando te envía la palabra, está persiguiéndote a ti. Quiere primero obrar en ti. Santiago capítulo 1. Santiago 1. Es un pasaje también que a mí me toca mucho siempre que lo leo. Es uno de mis pasajes favoritos desde mi juventud. 23. Dice el verso 23: porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural, ¿dónde? En un espejo. Diga: en un espejo. Levante la palabra, diga: aquí está el espejo. ¿Usted sabía que su Biblia es su espejo? ¿Cómo se le llama la palabra? Un espejo. Pablo dice que miramos en ese espejo y somos transformados. Siga leyendo. Se mira, ¿cómo? ¿Cómo se mira? A sí mismo, porque es un espejo. Cuando usted se mira en su espejo, ¿sale su hija? ¿Sale usted? Y oiga, y usted no puede inventar un espejo que le diga lo que usted quiere oír y que le muestre lo que usted quiere ver. Si no, no es un espejo. El espejo le va a mostrar la realidad de cómo usted está. Si está desgreñada, se va a ver desgreñada en el espejo. Si le están saliendo arruguitas, ahí van a salir las arrugas. Al menos que se ponga un maquillaje, ¿entiende? Para verse bonita en el espejo. Pero si se ve cuando se levanta, ahí va a ver la realidad. Diga: el espejo nunca miente. Usted no dice de que: ay, pero qué arrugadito me estoy poniendo. Dios mío, las paticas de gallina. Voy a comprar otro espejo. No, hermano, dése el tratamiento usted de que deje el espejo quieto. No es por nada que el Espíritu compara la palabra con un espejo, porque es que la Biblia usted no la puede cambiar. Cuando viene una palabra de Dios, es usted quien tiene que cambiar, no es la palabra de Dios. Te va a decir la realidad a ti primero, porque el espejo se mira a sí mismo. El primer objetivo de un mensaje soy yo mismo. Importante entender esto. Y se marcha, ese es el que no la practica. Y se marcha y enseguida olvida cómo era. Ese es el que no practica la palabra, el que no se aplica la palabra. El que se la aplica es lo contrario. Se mira a sí mismo y cambia, la aplica. Pero diga: eso lo hace el maduro. El maduro. Y Primera de Juan 3, ahí mismo, cerquita.
Verso 19, el contexto ahí. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Dios. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón. Repítalo, diga, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. Pero dice que mayor es Dios que nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tu propio corazón te puede decir lo que tú quieres oír. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios que escudriña la mente y el espíritu. Entonces, tú tienes que buscar el estándar mayor que tu corazón, que es la palabra de Dios, para que tú tengas confianza. Yo no puedo evaluarme de acuerdo a mi propio corazón. Yo tengo que evaluarme de acuerdo al corazón de Dios revelado en su palabra. Alinear mi corazón al de Él. Dice Juan. Repítalo, mayor que mi corazón es Dios. O sea que quien te va a decir siempre la verdad, tu verdadera condición, y te va a restaurar y te va a ayudar, es Dios. Su palabra. No hay que tenerle miedo a la palabra. Un hijo verdadero de Dios no debe tenerle miedo a la palabra, a ser confrontado, a autoevaluarse a la luz del estándar divino. Jamás, amado. Repita conmigo, diga, el Espíritu Santo siempre, diga siempre, limpiará primero la vasija que se propone usar. Si Él quiere que tú le vayas a sacar una pajita a un hermano, primero te va a señalar la viga que tú tienes. Mira, te tengo una misión, vas a sacar pajita hoy. Mírate al espejo y chequea tus propios ojos, porque vas a sacar pajitas. Te llevo a sacar una pajita. ¿Qué hace? Te va a trabajar contigo primero. Y así fue siempre. A Moisés, antes de enviarlo, dijo, quítate tus sandalias, porque vas a tratar en terreno santo. Eso tiene una connotación. No va a ir en tu propia forma, a tu propia manera, en tus propios caminos. Va a ir como yo quiero. Dios trató con Moisés primero. De hecho, iba de una manera ligera a confrontar a Faraón. A un Faraón desobediente en extremo, sin haber primero estado él en obediencia completa en su propia casa. ¿Y qué hizo Dios? Casi lo mata. Eso fue una confrontación. Y ustedes conocen la historia, que si Séfora no agarra un cuchillo de un pedernal afilado y le corta el prepucio a uno de los hijos que estaba sin circuncidar y le tocó los pies, dice, con el pedacito de carne ensangrentado. Ahora tú me eres un marido de sangre. ¿Quién sabe lo que había pasado en esa casa, que no se había obedecido completo? Porque los otros lo había circuncidado, pero ese todavía estaba ahí, aguantado. Siempre Dios va a limpiar primero la vasija que Él se propone usar. ¿No le dijo Pablo a los pastores cuando los reunió en Mileto y les encargó la iglesia? Dice, tengan cuidado de vosotros mismos y de la iglesia y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto, la cual Él compró con su propia sangre. Tengan cuidado primero de ustedes mismos para que puedan cuidar la iglesia. ¿Se imagina? ¿Cómo puedo yo cuidar la iglesia si yo primero no estoy cuidándome a mí mismo? Y es lo que muchos están tratando de hacer. Ellos no se cuidan ellos mismos y quieren cuidar un rebaño. No es fácil. A Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea que si no maduramos en esta área, será muy difícil tratar correctamente primero con Dios,
No puedo tratar correctamente con Dios primero si no maduro en esta área de evaluarme a mí mismo, de someterme al criterio del estándar divino, de ser liberado de esa tendencia a rehuir la confrontación, rehuir la corrección, evitar ser evaluado. Y ligero para evaluar, sí. Si eso no cambia en mí, yo no podré tratar bien con Dios, no podré tratar bien con mi prójimo, no podré tratar bien con las cosas sagradas. Mira cómo estaban tratando algo tan sagrado como la Santa Cena y con sus hermanos. Ese ágape santo, cómo lo estaban dañando por no evaluarse a ellos mismos. Creían que estaban bien, eran los bendecidos. Vamos a tratar mal con nuestro ministerio, porque la primera condición que plantea después de la consagración personal primero en Romanos 12, para tú poder servir y fluir en los dones y en la gracia del Espíritu, es no tener un más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Y eso, ¿cómo yo evito eso? Evaluándome, siendo humilde conmigo mismo y reconociendo donde he fallado, de que soy tan imperfecto como mi hermano y necesito depender de la gracia como mi hermano para poderle ministrar la gracia. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Corinto, que ellos funcionaron malísimo en el servicio, mal manejaron los dones, mal manejaron la iglesia, se entregaron al desorden y respetaron la autoridad, se entregaron a las pasiones, porque no eran suficientemente maduros para autoevaluarse y decir estamos mal. Es imposible tratar bien con Dios. Es imposible tratar bien con nuestro prójimo. Es imposible tratar bien con las cosas sagradas. Es imposible tratar bien con nuestros ministerios y servicios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no opera desde nuestra hipocresía. Jamás va a operar el Espíritu Santo desde nuestra hipocresía. El Espíritu Santo va a operar desde nuestra franqueza, desde nuestra transparencia, desde nuestra honestidad, desde nuestra humildad. Amados míos, no te exige que seas ya perfecto, pero sí que estés sometiéndote humildemente al perfeccionamiento progresivo de Cristo. Entonces concluyo. Cuando somos maduros, todo juicio, toda crítica empieza por mí mismo primero. ¿Escuchan? Cuando yo soy madura espiritualmente, todo juicio, toda crítica primero empieza por mí. Me critico a mí mismo primero. Si yo veo que Benjamín está cometiendo un fallo, antes de yo ir a corregirlo, yo tengo que sentarme con Dios, orar y decir, Padre, ¿estoy yo haciendo lo mismo o estoy yo en algo peor que eso? Entonces, cuando yo corrijo eso, voy en autoridad del Espíritu y en amor, porque me he considerado a mí mismo. Pero la ligereza de arreglar al otro, arreglarlo todo, cuando yo ando todo desarreglado, eso es lo que hace daño, hermano. Porque el Espíritu no va a operar desde nuestra hipocresía. Entonces, cuando somos maduros, todo juicio, toda crítica empieza primero por mí. Si no empezamos por nosotros mismos, estamos descalificados para corregir a otros. ¿Me escuchan, amados? Si no empezamos por nosotros mismos, estamos descalificados para corregir a otros. Diga, toda solución verdadera empieza en un corazón verdadero. Repítalo, toda solución verdadera empieza en un corazón verdadero. Alabado sea Dios. Y saben que el objetivo no es yo ir ahora a meterme con Dios, autoevaluarme.
a mirarme al espejo para yo estar bien, para así poder arreglar a otro. No, no, hermano, tampoco así. Porque es una intención insana, ¿no? Que yo trate de estar bien para yo poder arreglar lo que está malo. No, usted debe de estar bien porque usted fue llamado a eso. Es la imagen de Jesús y es lo que le agrada al Padre. Porque Dios quiere que Él como Padre, que sus hijos sean como Él. Dele un aplauso al que vive. Aleluya. Aleluya. Reales. Dios es real. Oiga, y es tiempo de que entendamos que Dios no es real de realidad solamente. Que no es un Dios producto de una filosofía, de una idea. No es una idea religiosa, no es solamente eso. Dios es real de que Él es auténtico, es sincero, es puro. No es hipócrita. Eso también está contenido en la palabra fiel. Es un Dios verdadero. Así Él quiere que seamos sus hijos. Gente verdadera. No hay eficacia más grande de la operación del Espíritu en un alma y a través de una vida que cuando son auténticos. Y esa es nuestra batalla diaria. Nunca nos creamos que somos mejor que los demás, ni que por creernos mejores podemos corregir al otro. Si lo va a hacer, hágalo como dice Gálatas, evaluándose a usted mismo y con amor verdadero. Señor, muchas gracias. Ojalá que estas enseñanzas puedan lograr el objetivo de tu corazón en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de la congregación y de todos aquellos que puedan llegar a oír estos mensajes. Porque tú estás preparando un pueblo estable, constante, maduro para administrar tiempos que ameritarán madurez. Tú nos has hablado y nos sigues hablando sobre lo que hay en tu corazón en los tiempos por venir. Estaremos administrando niveles, cosas, tiempos, recursos de Dios, para lo cual necesitaremos estar en otro nivel. Y queremos que tú hagas estas palabras vida en nuestro espíritu, en nuestras vidas. Que podamos volver a oír y a reoír estas enseñanzas y todas las demás que nos estás dando a través de nuestro pastor sobre la justicia, porque de una manera magistral de tu corazón todas estas enseñanzas están alineadas unas con otras, porque tú te estás proponiendo algo tremendo con este pueblo. Nosotros estamos abiertos, Padre. Nosotros estamos como aquel profeta que te dijo: heme aquí, envíame a mí. Queremos ser formados, queremos ser perfeccionados, queremos ser llevados al nivel que tú quieres llevarnos para el tiempo que viene. Como nos dijiste el domingo, que tú quieres llevarnos a un nivel de obediencia que pueda confrontar y someter la desobediencia que impera. Oh Dios, que tu palabra, Dios Padre, que es eterna, no sea tomada livianamente por nosotros. Que seamos muy atentos y que demos el valor que tiene a tu palabra. Gracias te damos por hablarnos, por enseñarnos. Gracias que podemos abrir el libro sagrado que nos has dado y podemos meditar en él y perseverar en ella. Señor, gracias, gracias. Ayúdanos a ser maduros y a ser capaces de autoevaluarnos más y de mirarnos más, darnos una mirada hacia adentro más a menudo en nuestras vidas, porque ese es tu deseo, para formar tu propósito en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amado pastor. Amén. Somos bienaventurados porque somos expuestos a la palabra del Señor. Amén. Mirando como un espejo a la gloria de Dios, somos transformados. Amén. En el espejo de la palabra nos miramos y en la gloria de Dios nos transformamos. Amén. Vamos a salir de aquí
a vivir esa palabra. Vamos a cantar, amados, y nos vamos con la bendición del Señor. Señor amado, en nombre de mis hermanos, en nombre de todos nosotros, quisiéramos expresar nuestra gratitud por traernos esta noche a adorarte y a realizar nuestro oficio como sacerdote, Señor. Pero gracias también por hablarnos a través de la palabra. Cuánto necesitamos tu palabra, Dios. Gracias te damos. Necesitamos ser confrontados, exhortados. Dios mío, danos ese corazón que reconoce, Señor. Ayúdanos a no convertirnos en abogados de nosotros mismos, en abogados de nuestra carne, en abogados de nuestras debilidades, sino que, Señor, Dios mío, juzguemos como tú juzgas, y lo que está incorrecto podamos tener la sinceridad para reconocerlo, el valor para querer borrarlo y extirparlo de nosotros. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que es de Dios ama la perfección, ama la santidad. Eso es temor de Dios, amar el bien y aborrecer el mal. Que aumente nuestro temor, Dios. Guárdanos de nuestras emociones. Es la mayor manifestación de Adán en nosotros, son las emociones. Por eso tu palabra dice que en Adán somos un alma viviente. Las emociones constituyen, es parte del alma. Y a veces por no sentirnos mal, rehusamos el consejo. Por no sentirnos mal, no sentirnos reprendidos o culpables, rehusamos. Oh Dios, nos escondemos en el síndrome de Adán, detrás de los árboles. Señor, ayúdanos, Padre Dios, a amar la corrección, amar la santidad, amar lo que es el bien. Señor, debiéramos de saber que antes predominaba el alma en nosotros, lo adánico, las emociones, y ahora predomina el espíritu, el hombre nuevo. Si sabemos que tenemos un hombre nuevo y que debiéramos de andar en ese hombre nuevo, ¿por qué defender tanto al viejo? ¿Por qué aferrarnos tanto al viejo? ¿Quién es que no sabe que el viejo está viciado y dañado? Todos tenemos un hombre viejo y todos conocemos a ese hombre viejo. Sabemos que no va a cambiar ni quiere cambiar. Sabemos que es una vergüenza. Nadie se atreve a proyectar la conducta y las intenciones perversas, Señor, del hombre viejo. Nadie. ¿Por qué defender algo tan indigno que ya Cristo clavó en la cruz? Ayúdanos, oh Dios, a vivir en el hombre nuevo, a anhelar el hombre nuevo, a crecer en el hombre nuevo, a desear y apetecer con ansia divina el hombre nuevo. Que sea Jesús en nosotros. Ayúdanos, Dios. Madúranos. Mientras seamos emocionales, nunca seremos maduros, Señor. Nunca seremos maduros. Por eso la palabra nos ayuda, Señor, a cortar y a separar el alma del espíritu. Hay que separar el alma del espíritu. Porque muchas veces nos confundimos, nos creemos espirituales y somos bien almáticos. Hay que ser espirituales. Y lo espiritual es objetivo. El hombre espiritual no se engaña. Ni busca el engaño, ni quiere el engaño, rehúsa el engaño. El alma, las emociones, siempre quieren sentirse acariciadas, mimadas, atendidas, aplaudidas, aceptadas. Eso no es lo que nosotros somos. Somos un espíritu con el Señor. Si el espíritu de aquel que mora en nosotros habla a nosotros, entonces
seremos lo que Él es en nosotros. Llévanos bien a nuestros hogares, confrontados con la palabra, a vivirla, Señor, a vivirla, Señor, a vivirla, Señor, a decirle al Espíritu: yo soy ese hombre, yo soy ese hombre, yo soy ese hombre malo, perverso, yo soy ese hombre que tiene tendencia al mal, yo soy ese hombre que se quiere esconder, yo soy ese hombre que yo mismo aborrezco. Yo lo clavo con Cristo en la cruz del Calvario. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Danos esa madurez, danos esa espiritualidad, si se puede llamar así, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces seremos perfeccionados, porque nadie que acepte el diagnóstico va a desear la medicina. La palabra diagnostica. Por eso con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque la verdad diagnostica y nos dice lo mal que estamos. Y la misericordia es el bálsamo que nos perfecciona y nos corrige. Gracias, oh Dios. Aceptamos el diagnóstico de tu palabra y también la medicina de tu Espíritu. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, deseando. Amén. Denle un abrazo a su hermano y dígase a sí mismo: mientras sea emocional, nunca seré maduro. Cuando deje de ser emocional, seré maduro. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con nosotros, en el nombre de Jesús. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.